Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos sobre los tratamientos estéticos y sus implicaciones en la salud. Pero antes hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de la semana. Recuerda que puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram @guiatucuerpo_tlsur y a través de Twitter como guiatucuerpo_tls o escribirnos al correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. El gobierno iraní comenzó la tercera fase de ensayos clínicos con la vacuna cubana Soberana 2. Los ensayos con la vacuna llamada localmente Pasteur involucran a 24.000 voluntarios de 7 provincias del país persa. El inicio de los ensayos en Irán comenzó mediante una ceremonia oficial en la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad de Asfahan, en el centro de Irán, con la presencia del ministro de Salud, Said Namaki, y con la inyección de la vacuna a 4 voluntarios. El acuerdo firmado entre el Instituto Finlay de Vacunas de La Habana y el Instituto Pasteur estipula que tras los ensayos se transfiera la tecnología para producir el fármaco a nivel local. En Irak, una manifestación pide la renuncia del ministro de Salud tras el incendio en un hospital de Bagdad, donde fallecieron 82 personas y 110 resultaron heridas. Cientos de iraquíes salieron a las calles de Karbala luego de un incendio en el hospital Ibn al-Kalbit, dedicado exclusivamente a pacientes con COVID-19. احنا كجماهير كربلاء طلعنا استنكارا للي صار مستشفى ابن الخطيب نطالب بإقالة الوزير لأنه 82 شهيد و10 جريح هذا سوء إدارة بالنسبة للمستشفى. الكل مجمع على أن يواصل المسير من أجل القضاء على الفساد في هذا الوطن ومجيء حكومة تلبي مطالب الشعب وتحقق آماله في. La mayoría de los decesos se produjeron por intoxicación con monóxido de carbono, tras una explosión provocada por la falla en el almacenamiento de oxígeno. El presidente de la nación, Abraham Saleh, atribuyó el hecho al deterioro acumulado de las instituciones estatales debido a la supuesta corrupción y mala gestión. En India, el alarmante número de personas contagiadas con COVID-19 supera los 17 millones, con más de 300.000 nuevos casos reportados en un solo día. Las autoridades hindúes han reportado más de 2.000 muertes por día, acumulando un total de 195.000 fallecidos. La nación atraviesa por una segunda ola de contagios por pandemia. Muchos hospitales y centros de salud se encuentran en estado de caos y colapso, principalmente en la capital Nueva Delhi. El oxígeno y tratamiento médico resulta insuficiente ante los miles de pacientes que buscan desesperadamente salvar sus vidas. He estado intentando sin parar durante 3 días. Voy de un hospital a otro. Nunca había visto algo tan terrible en mi vida. Hasta la fecha, India ha aplicado más de 141 millones de dosis de vacunas para intentar frenar los contagios de la mano con medidas preventivas. ...4 de mayo, Día Mundial del Asma, un evento anual organizado para concientizar sobre la atención del asma en todo el mundo. 5 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, un tipo de presión arterial alta que afecta a las arterias de los pulmones y al lado derecho del corazón. El objetivo de esta fecha es concientizar y sensibilizar a la sociedad de esta enfermedad. 5 de mayo, Día Internacional del Celíaco, una enfermedad que se caracteriza por una intolerancia permanente al gluten de origen genético. 6 de mayo, Día Internacional contra la Osteogénesis Imperfecta. La osteogénesis imperfecta, o también llamada enfermedad de los huesos de cristal, es una patología genética que se caracteriza por la fragilidad de los huesos debido al déficit de una proteína.
8 de mayo, Día Mundial contra el Cáncer de Ovario, con el propósito de concientizar sobre este cáncer femenino cuya tasa de supervivencia es la más baja y acerca de la cual aún existe muy poco conocimiento. 8 de mayo, Día de la Cruz Roja Internacional, en honor a su fundador Henry Dunant, que reclamó la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra sin distinción del bando que fueran. Es tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos sobre los tratamientos estéticos y cómo en África aumenta el auge por blanquear la piel. Aplicar tratamientos estéticos es algo muy común. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta práctica se sale de control? O peor aún, ¿qué pasa cuando lo estético se prioriza por encima de la salud? Conozcamos más sobre este tema. En África, el negocio del blanqueamiento de la piel está en pleno apogeo, pese al crecimiento del movimiento del orgullo negro que impulsa la belleza natural, así como la virtud de la cultura afrodescendiente en el planeta. Muchas personas adquieren productos que aclaran su piel reduciendo la producción de melanina, hecho que afecta tanto a hombres como a mujeres, quienes buscan esta alternativa por los beneficios que implica y que se traduce en mejores trabajos y por lo tanto en una mejor vida. I like fair skin tones. I like them. I don't want to blacken. I just don't want to. From the poor, the middle class, and to the rich class, a good number of them rich. In my last research, I found out that when you go to the marketplaces, 6 out of 10 rich. La melanina es el pigmento determinante en la coloración de la piel. Esta molécula es la encargada de absorber los rayos ultravioletas provenientes del sol para proteger al cuerpo de sus efectos nocivos. El color de la tez es una expresión del genoma del individuo que es heredado. Su finalidad es la protección del cuerpo frente a condiciones climáticas externas. En muchos países africanos, las personas que poseen un tono de piel más claro tienen acceso a privilegios. Este fenómeno social afecta de manera diferenciada a las mujeres. Por ello, muchas de ellas buscan blanquear su piel para sentirse más atractivas y tener más posibilidades de contraer matrimonio. Para la obtención de una tez más clara, las mujeres usan productos químicos altamente peligrosos, elaborados por industrias cosméticas provenientes de países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, dueños de los emporios cosméticos a nivel mundial. Estas empresas inducen a la población al consumo de estos productos a través de la publicidad con metamensajes que instalan en el individuo una idea crítica de su apariencia, que promueve el uso de productos estéticos que plantean estereotipos de belleza que sustituyen las características culturales propias de los pueblos, lo que atenta contra su identidad y su salud. This particular cream is okay because if you use other creams, you might get sunburnt. Since I started using this cream, people have been complimenting me. My skin isn't too dark or too light. I keep my natural complexion. Estos productos estéticos no solo tienen un alto costo, sino que están prohibidos en algunos países, en ocasiones en sus países de origen. Los mismos contienen ingredientes dañinos para el organismo, entre ellos hidroquinona, esteroides, plomo y mercurio, compuestos que ocasionan efectos secundarios como problemas del sistema nervioso y musculoesquelético e incluso cáncer de piel. There are things that are forbidden to sell today that I still see on the market. Personally, I see that regulations are not enough. We also need to educate people.
Costa de Marfil es uno de los países donde se prohíben estos productos. Incluso crearon un comité nacional para asegurarse de la efectividad de esta prohibición. Aún así, existe un mercado negro difícil de controlar debido a la gran demanda de la población. En Senegal, al menos el 10% de los pacientes ingresa a un centro de salud por complicaciones causadas por el uso de productos artificiales para blanquear la tez. La principal razón que los hace acudir es una enfermedad producida por la despigmentación que se presenta como una grave infección de la piel, que si no es tratada a tiempo puede contaminar el resto del cuerpo e incluso llevar a la muerte. You start to affect not only the upper layers of the skin, but you also affect the deeper layers of the skin to such an extent that at a particular point the whole process becomes reversed. You get much darker areas of the skin, and eventually the skin is destroyed to such an extent that only laser surgery or resurfacing surgery. Otras consecuencias de los productos blanqueadores son las manchas en la piel, pigmentación más oscura, quemaduras, cicatrices, verrugas, afecciones renales y ocronosis, que se manifiesta en una decoloración negro-azulada de la tez. Si les complications infectieuses peuvent être facilement. The infectious complications can be easily treated, but the complications such as diabetes, hypertension, renal failure, these complications are so severe that patients will need lifelong follow-ups. Estos estereotipos de belleza impulsados por las corporaciones farmacéuticas deforman los conceptos de lo que es saludable y no solo ponen en riesgo la salud, sino que afectan la identidad cultural de los pueblos. Es tiempo de nuestra segunda pausa. No se aparte de nuestra pantalla porque al regreso le contamos cómo el gobierno de Alberto Fernández en Argentina implementa medidas para salvaguardar la vida de sus ciudadanos. Ya regresamos. En Argentina crece la aprobación de las medidas adoptadas por la administración Fernández para restringir la circulación de la población en las zonas como el conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde los contagios de COVID-19 y muertes aumentaron exponencialmente. Veamos los detalles en el siguiente informe. La utilización de la pandemia y judicialización de la política por parte del macrismo pone en riesgo la vida de los argentinos y argentinas. Lo cierto es que estos días hubo discusión con algunos sectores de la oposición sobre la necesidad o no de que bajemos la circulación en las calles. Sabemos que el virus está propagándose de manera más acelerada y nuestro objetivo y nuestro deber como gobierno es acompañar todas las medidas que el presidente tomó desde el Parlamento para cuidar la vida, la salud y el sistema sanitario que proteja a todas las argentinas y a todos los argentinos. No se trata de una cuestión que tenga que ver con la política educativa, es la política sanitaria y el control de la pandemia de lo que estamos hablando. Y así lo percibe la mayoría de los ciudadanos que viven en las zonas más afectadas por la COVID-19, de acuerdo a la última encuesta realizada por Proyección Consultores. Casi 7 de cada 10 encuestados están de acuerdo con las medidas y solamente 3 de cada 10 están en desacuerdo. También consultamos sobre la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, y ambas campañas tienen un nivel de aceptación muy alto, por encima del 50%. También consultamos sobre las clases presenciales y más de un 60% está de acuerdo con que las clases sean en forma virtual. Ante la consulta a los encuestados si elegirían entre la economía o la salud, los resultados fueron contundentes. La salud vuelve a encabezar las preocupaciones sociales. Hoy es la principal preocupación de los argentinos y argentinas, tanto como lo fue al principio de la pandemia, al principio de la primera ola. Estamos hablando de marzo, abril y mayo del 2020, cuando se ubicaba como principal preocupación. Hoy vuelve a estar en ese lugar
y esto tiene que ver principalmente con dos cuestiones. Por un lado, existe la idea de que es muy probable o bastante probable, más del 80% cree esto, que se sature el sistema de salud. Esta posibilidad se vuelve algo concreto y la gente cree, y la ciudadanía cree y demanda al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales medidas al respecto. Otro dato relevante que arroja el estudio es que más del 90% de la población conoce a alguien cercano que padeció la enfermedad. Esto explica principalmente que el apoyo a las medidas y a las decisiones del gobierno de Alberto Fernández sea absolutamente mayoritario. Hoy más del 65% cree que las decisiones que tomó el presidente, que las medidas restrictivas que tomó el presidente son correctas, son adecuadas, las valora de manera positiva. Es más, según nuestros estudios, lo que vemos es que hay consenso social para tomar medidas restrictivas que se prolonguen durante un mes, incluso más restrictivas que las actuales. Y esto es lo que debería tener en cuenta la Corte Suprema de Justicia cuando se expida sobre el decreto presidencial que vela por la salud de los argentinos y no cumple el macrismo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Carolina Silvestre, Telesur, Argentina. Desde hace 60 años, Cuba sufre los efectos de una política ilegal de bloqueo por parte de Estados Unidos. El sector de la salud en la isla está entre los más afectados por estas medidas, más aún en medio de la lucha contra la pandemia de COVID-19. Más detalles en la siguiente historia de nuestra corresponsal, Lisandra Andrés. Los pronósticos a corto plazo de la epidemia de la COVID-19 en Cuba siguen siendo desfavorables. Existen condiciones para que ocurra un crecimiento o se mantenga una cifra elevada de casos confirmados diariamente, y en la capital del país la situación se torna aún más compleja. Es la situación también la que lleva a que pasen esas cosas. Y a veces las mismas personas del Estado, como decir las tiendas, que no tienen esa organización, las mismas que controlan las colas, y entonces pasa todo eso que tú ves ahí. Y el COVID no se va a acabar más nunca. El COVID no viene por la noche, el COVID viene de día, en la cola y las personas haciendo los mandados y todo lo que le hace falta. En parte son las pruebas, también es responsabilidad de la gente, porque si tú estás en una cola y te protege como debes protegerte, no tienes por qué contagiarte. El doctor en ciencias Raúl Guinovar Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, alerta que la capital es la provincia de mayor transmisión de la enfermedad. Todos sus municipios tienen una alta incidencia y los modelos logísticos indican que los casos confirmados diarios podrían continuar elevados para los próximos días. Los pronósticos para nuestro país y en particular para la capital deben mantenerse en los niveles que tenemos actualmente ahora. Es decir, la capital debe estar entre unos 300 y 700 casos diarios aproximadamente, un poquito más, incluso pudiera superar esa cifra. Y el país debe moverse sobre la cantidad, aproximadamente sobre entre 1.000, es decir, oscilar ahí en una línea de los 1.000 casos, de los casos confirmados. Al concluir el cuarto mes del año, Cuba notifica un promedio de 1.046 casos diarios, incidencia que forma parte del repunte de la enfermedad en la nación desde finales de 2020. Ahora, cuando el peligro es mayor, cuando nuevas cepas circulan en la isla y se habla de la vacunación masiva, la difícil situación económica que atraviesa el país, la indisciplina social y la baja percepción de riesgo dibujan un panorama realmente preocupante. Tras más de un año de lucha contra la enfermedad, aún no se logra su control a pesar de las medidas que se aplican y del seguimiento diario de la situación epidemiológica que hacen las máximas autoridades del país. Creo que el Ministerio de Salud está haciendo todo lo posible, los científicos están haciendo todo lo posible, ustedes como periodistas están haciendo todo lo posible, pero nosotros no estamos haciendo todo lo posible. Este fenómeno es un fenómeno epidemiológico, es un problema de salud, pero también es un problema social porque está muy relacionado con el comportamiento de las personas. En el caso cubano, marcado además por carencias y desabastecimientos, se necesita concretar de una vez y por todas la participación de las instituciones para reducir las colas y repartir mejor cada producto. De ahí la insistencia de las máximas autoridades del país por lograr un comercio electrónico que verdaderamente cumpla su papel y en el llamado al aislamiento consciente. Que lo que ha sucedido en estas últimas 3 semanas o 15 días o en la última semana será un reflejo de lo que va a ocurrir en el futuro, es decir, en la próxima semana y posiblemente en la siguiente.
porque la enfermedad no se elimina de un solo golpe. Eso es un proceso, vamos a decir, suave, continuo, es un proceso que la tendencia debe ser eliminarse, pero de manera continua, no de manera brusca. Ya sea en los barrios al interior de las ciudades, en los centros de trabajo o dentro de las viviendas, no bajar la percepción de riesgo que implica convivir con la COVID-19, según precisan especialistas y ciudadanos, parece ser la clave para disminuir los contagios. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. Llegamos al final de nuestro informativo saludable. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram @Guía Tu Cuerpo TLSur y a través de la red social en Twitter como Guía Tu Cuerpo TLS o escribirnos al correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.